Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. La estamos comenzando con 25 grados de temperatura a esta hora y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada y cómo va a estar el fin de semana. Y ya les cuento que para hoy la mínima prevista era de 23 grados, la máxima será de 23. Allí ven cielo nuboso. El pronóstico de Inumet dice que estará cubierto con periodos de algo nuboso y probables precipitaciones y tormentas durante la tarde-noche. ¿Qué pasa para el sábado? Sábado 28 de enero, mínima de 20, máxima de 30. También allí el cielo aparece algo claro, cielo claro y algo nuboso, señala Inumet. Y lo mismo el domingo, domingo 29, con mínima de 19 grados y máxima de 30. En todo el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología aparece la palabra precipitaciones, pero todas son probables, así que veremos qué pasa con el agua que está faltando por estas horas en buena parte del territorio nacional. Así las cosas, vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias y comenzamos contándoles que para Álvaro Padrón, el politólogo, la visita de Lula a Uruguay será la más importante de este periodo de gobierno y aunque significó, según él dijo, la muerte del TLC de Uruguay con China, el presidente brasileño le ofreció una salida relativamente cómoda al presidente Luis Lacalle Pou. En un rato les contamos más a propósito de este tema. También cuestionaron y cuestionan públicamente desde el Partido Colorado al ministro de ese partido, Adrián Peña, por mentir durante años sobre su licenciatura, mientras que otros le recuerdan cuando él mismo atacaba a Raúl Sendic por algo similar. En un rato también les vamos a mostrar y contar esa polémica generada. Y también hoy a las 10 de la mañana la Junta Departamental de Montevideo va a estar levantando el receso de verano para aprobar la exoneración de la tasa general propuesta por la Intendencia de Montevideo para paliar la situación de sequía en el Montevideo rural. En un rato también nos metemos sobre ese tema. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, algunos cortes, desvíos que nos aporta el CGM a esta hora. Les contamos que Edil Hugo Prato, entre Juan Polié y Boulevard España, estará cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de carga y descarga. Gregorio Suárez, entre Coronel Mora y Ellauri, cortado hasta las 7 de la tarde por tareas de hormigonado. Asilo, entre Gobernador Viana y Comercio, por saneamiento. Tareas de saneamiento se estará cortando allí desde este momento y hasta las 15 horas. Y también Juan Acosta, entre Camino Chimborazo y de 8 a 18 por tareas de OCE. Y esto comienza hoy y se va a extender hasta el 3 de febrero. Negra la cosa. Les contamos, como decíamos en el arranque de esta edición de MBD Noticias, que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, perteneciente al Partido Colorado, dijo que fue un error haberse presentado o dejar que lo presentaran durante varios años como licenciado en Administración de Empresas, título que en realidad recibió de la Universidad Católica hace unos 4 meses. El jerarca dijo incluso que no fue responsable de poner en su biografía oficial del Parlamento que era licenciado y aseguró que el presidente Lacalle le ratificó su confianza para seguir en el cargo. Se trata de una carrera que concursé en su momento, con materias que aprobé en su momento. Esto hace muchos años, de lo que me quedó pendiente la defensa de la tesis. Pasaron los años, yo me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política y nunca defendí esa tesis. Sí tuve el interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo, bueno, y efectivamente esa tesis que quedaba por defenderse la defendí y la aprobé. Lo que allí surge claramente en estas declaraciones que se conocen públicamente es algunas instancias en las que hablo como licenciado en una versión taquigráfica básicamente el año 2018 cuando era diputado, que tenía que ver con eso, con el pelín que me faltaba para recibirme y en realidad no era el centro de lo que estaba hablando, pero obviamente eso es un error, ¿verdad? Peña, durante el 2015 y el 2020 usted fue diputado. En la página del Parlamento, durante los 5 años, apareció que usted era licenciado. Si usted ahora está reconociendo que esto fue un error, ¿por qué ese error no se corrigió en su momento? Bueno, allí quien subió la biografía cometió ese error, que aparece la palabra y no aparece eso desarrollado en el propio currículum. Yo lo vi ayer, ¿no? Y es del error que les hablaba recién. Hay un error.
Bueno, y esto generó muchísima polémica, porque después de escuchar estas declaraciones a la salida del encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou, dos ex jerarcas del sector Ciudadanos del Partido Colorado, una de ellas integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, cuestionaron éticamente al ministro Peña, mientras que en las redes se recordaron y le recordaron cuando él mismo atacaba a Raúl Sendic por un caso similar. La primera en reaccionar, como decíamos, fue la vicecanciller Carolina H., que renunció al cargo antes que el presidente Luis Lacalle Pou reemplazara a pedido de Peña. El ministro había anunciado que le retiraba la confianza por su desempeño en la entrega del pasaporte express al narcotraficante Sebastián Marcet. H., que se fue, ustedes saben, de Ciudadanos, pero integra la conducción nacional del Partido Colorado, tuiteó alusivamente al respaldo que recibió Peña de Lacalle. Duros con los de abajo, tibios con el de arriba. Para agregar, una hora después, levantaron tanto la vara ética que pasan por abajo. El ex ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, suplantado por Fernando Matos, a pedido de Peña, comentó los tuits de H. La justicia tarda, pero siempre llega, escribió. Bueno, y desde otros sectores políticos también hubo comentarios sobre las explicaciones de Peña por justamente el uso de un título universitario que él no tenía. Algunas de estas reacciones surgidas, por ejemplo, desde el Frente Amplio, lo criticaron por tener doble discurso al recordar que en febrero de 2016 cuestionaba a Raúl Sendic por haberse presentado con un título que no tenía, citando el sketch de los chifladitos de Chespirito. ¿Se acuerdan? Cuando uno de los protagonistas pedía que le dijeran licenciado. Dígame, licenciado. Mientras criticaba al entonces vicepresidente su biografía oficial como parlamentario en el quinquenio 2015-2020, aseguraba que era licenciado, aunque recién obtuvo el diploma en el año 2022, como decíamos, hace unos 4 meses. Bueno, muy bien, así las cosas. Vamos a cambiar de asunto ahora, si les parece, control. Vamos a hablar de Arasatí, de Arasatí. Lo habíamos dicho en el día de ayer, también un tema que venimos analizando aquí en MBD Noticias y tiene que ver con las cianobacterias allí en el lugar donde se pretende instalar allí una nueva planta potabilizadora de OCE. Estamos hablando justamente de Arasatí. Actualmente hay presencia a gran escala de cianobacterias en Río Negro, Río Uruguay y en la costa entre Colonia y Quillú, en el departamento de San José, tramo que incluye Arasatí, el lugar donde se instalará la nueva planta potabilizadora de OCE en el marco del proyecto Neptuno. Hay una floración muy grande entre Colonia y Quillú. Pudimos evaluar en el Río de la Plata, a través del análisis de imágenes satelitales desde 2015 hasta la fecha, patrones de frecuencias de alta frecuencia de ocurrencia de floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata. Y uno de esos sitios, el sitio 4, corresponde a la franja costera que va desde, pasa por Bocas del Cufré, Arasatí y Quillú. Bueno, por eso mismo también se alerta desde la academia que esto puede impactar en el agua que se saque para el proyecto Neptuno y para potabilizar, ¿no? Sí, claramente es un sitio, desde ese punto de vista, no aconsejado para obtener agua para potabilizar, porque son floraciones tóxicas de cianobacterias, son hepatotóxicas, pueden generar problemas agudos y también problemas crónicos. Eso hace que exista un riesgo, porque si uno potabiliza grandes volúmenes de agua tóxica, digamos, uno puede llegar a ciertos estándares, pero la gran variabilidad que tienen esas floraciones en esa zona y que la observamos a lo largo del tiempo, esa gran variabilidad incluye cambios horarios, ¿no? Que puede haber desde su máximo a su mínimo, en torno a las horas, hace que sea demasiado dinámico el sistema para poder adecuar sistemas de tratamiento. Entonces hay que apostar a los mejores sistemas de tratamiento, los más costosos, pero como todo sistema que se basa en la descontaminación de algo para que sea consumible, implica riesgos importantes. Bueno, y vamos a seguir en temas ambientales porque la Junta Departamental de Montevideo va a levantar el receso de verano en esta jornada. Será esto a las 10 de la mañana para, votar con
justamente todos los integrantes de la Junta, en la exoneración tributaria propuesta por la Intendencia de Montevideo para aliviar la situación de los productores rurales. Desde la oposición, la coordinadora de ediles del Partido Nacional, Adriana Valcárcel, adelantó el voto favorable de la bancada blanca y lo mismo ocurrirá con los ediles colorados. Este jueves, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Intendencia de Montevideo comparecieron justamente en la Junta Departamental para abordar la situación de emergencia agropecuaria, más que nada en el Montevideo rural. En ese contexto, la secretaria general de la Intendencia, Olga Otegui, detalló el alcance de las medidas dispuestas por la comuna para auxiliar al sector productivo del departamento. Ya hoy tenemos los registros de la cantidad de productores que se han presentado para aplicar a las medidas, sobre todo la primera medida, que es la de limpieza y mantenimiento de los sitios de acumulación. Al día de hoy estamos en 100 productores que se anotaron, 50 productores se anotaron para lo que tiene que ver con limpieza y 50 productores ya se anotaron para lo que tiene que ver con el fondo, que hoy se estarían publicando cómo sería el formato, cómo se tienen que presentar. De esa forma, Otegui se refería a 2 de las 4 medidas anunciadas por la comuna: el fondo de recuperación no reembolsable por hasta 80.000 pesos para la pequeña producción y la iniciativa de limpiar espacios donde se acumula agua, como tajamares y cañadas. Además, dijo que espera que la Junta Departamental en breve apruebe otra de las medidas: la exoneración de la tasa general para la pequeña producción. La exoneración de la tasa es por todo el año, eso también es un gesto que no queremos destacar. La Junta va a levantar el receso para poder aprobar ese proyecto de decreto que enviamos, así que eso nos parece que es un buen gesto y mostrar la celeridad de nuestros ediles en tratar de que esto se concrete a la brevedad. Bueno, esto será, como decíamos, a las 10 de la mañana en la Junta Departamental de Montevideo, en el Parlamento de la ciudad. Pero en el Parlamento Nacional, a la misma hora, también habrá una sección extraordinaria porque justamente va a comenzar la sesión anual de homenaje a las víctimas del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre el mediodía, además, está previsto que la comisión permanente integrada por representantes del Senado y también de diputados dé entrada y se pronuncie sobre varias venias enviadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la de Eber da Rosa como embajador de Venezuela. Finalmente, sobre la hora 15, está convocada nuevamente la comisión permanente, en este caso para recibir al ministro de Industria, Omar Paganini, convocado por el Frente Amplio para explicar la política tarifaria del Poder Ejecutivo. Cambiamos de tema ahora, les contamos que el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un informe sobre el uso de redes sociales dentro y fuera del ámbito laboral y también su relación con la libertad de expresión. El documento da pautas sobre cómo actuar y advierte además sobre los límites que tiene que tener tanto el sector patronal como los empleados. Te pueden despedir por publicar determinadas cuestiones en redes sociales. A ver, ¿cómo es eso? O sea, el tema no es la utilización o no de la herramienta, sino el tema es lo que tú publiques en esa herramienta. Sí, hay algunos casos ahí que hemos planteado donde algunos trabajadores se expresaron en algunos términos con respecto a sus compañeros de trabajo, a su empleador, o le imputaron determinadas conductas, en muchos casos delictivas, a su empleador. Y lo que está en juego acá es lo que se llama el equilibrio de derechos. O sea, el empleador constitucionalmente tiene un derecho a organizar su empresa, a definir cómo la maneja, dentro de ciertos límites. Uno de ellos, los derechos fundamentales de los trabajadores. En este caso, el que está en juego es el derecho a libertad de expresión. El jurista señaló que en estos casos existe una colisión entre derechos que son fundamentales y constitucionales. No hay uno que prime sobre el otro. Es muy difícil establecer límites, dijo. Si lo hiciste en el horario de trabajo, no en el horario de trabajo, si usaste el teléfono de la empresa, el tuyo, el de tu abuela, da exactamente lo mismo, el tema es lo que publicaste. Claro. Entonces, aquello que yo estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiera, bueno, lo primero que tengo que entender es que por más que yo esté en mi casa, imaginemos que no fuera en red social, que fuera personalmente, y acá estamos bárbaros, pero nos encontramos en la vereda y yo te digo de todo, es lo mismo, o sea, que sea acá o que sea allá, el tema es el hecho. Y el tercer aspecto es que la viralización o no de la publicación cada vez más se está tomando como una cuestión irrelevante.
Hay que ser cauto a la hora de usar redes sociales entonces. Bueno, vamos a cambiar de tema una vez más y les contamos que, bueno, ustedes saben, la visita del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a nuestro país en esta semana, de alguna manera dejó repercusiones en varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, una de las imágenes representativas de esta visita de Lula fue cuando la intendenta de Montevideo, además de otorgar esa distinción más verde, le entregó allí una camiseta, una remera de familiares de detenidos desaparecidos. En ese marco, representantes de esa organización hablaron con MBD Noticias y destacaron la importancia. Un encuentro muy interesante y bueno, y la amabilidad de que nos invitaron a participar en esa instancia previa que tuvieron ahí en el salón adentro de la Intendencia. Y bueno, fue María Belici, la compañera, que es aparte ciudadana ilustre, que lo ha nombrado la Intendencia. Y bueno, fue un lindo encuentro, fue un encuentro esperanzador, unitario, de esperanza, ¿no? Donde estamos acostumbrados acá por muchos lugares y por mucho tiempo la agresión hacia nosotros, de alguna forma, no la gente, sino los personajes que han inventado una historia que no es. Por otra parte, Tassino informó que la organización está en conversación con el Poder Ejecutivo para que el Estado cumpla con los 6 puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a la muerte de 3 jóvenes en dictadura, caso conocido como las Muchachas de Abril, y que incluyan un acto público de reconocimiento. Agregó que la participación en el acto del 20 de mayo del año pasado fue enorme, que se duplicaron las actividades en otras partes del país ese día, pero no hubo respuesta del gobierno y se necesitan acciones para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, y a propósito de esto, desde una perspectiva interna, política, global y además regional, la visita de Lula a nuestro país será la más importante de la administración de Luis Lacalle Pou, pese a que significó la muerte del TLC con China. Esto lo dijo el analista Álvaro Padrón este jueves en la edición central de MBD Noticias. Para Padrón, la foto con Lula es la más buscada por la mayoría de los presidentes y destacó que la priorización de la región ante sus próximas visitas a Estados Unidos y China es una señal de que Brasil empieza a hablar por Latinoamérica, incluso por países con gobiernos de derecha como el de Uruguay, y al que dijo entender en sus reclamos y al que ofreció además oportunidades de ajustar el rumbo de la política exterior y recibir algunos beneficios. Esto lo decía Padrón. Esto en referencia además a la respuesta alentadora para estudiar los proyectos de infraestructura binacional que planteó el presidente uruguayo. También por el anuncio de creación de una comisión técnica que analice los ajustes necesarios para un posible TLC, aunque condicionada cualquier decisión a que primero se cierre el acuerdo con la Unión Europea. Yo te diría que es la visita más importante de este periodo de gobierno, seguramente la visita más importante hasta que termine este gobierno, por las implicancias que tiene. Recién ustedes repasaban, hay un capítulo de política interna, de impacto en la política interna. No voy a opinar sobre eso, dejo que lo hagan los politólogos, porque efectivamente tiene una intervención en sacarse una foto con Lula, es un asunto importante a los efectos de cualquier tipo de imagen que se quiera dar a la opinión pública nacional e internacional. O sea, hay un simbolismo. Y por eso hay un debate sobre ese asunto y yo diría que ese es un impacto, pero no tengo duda que el impacto más fuerte es en relación a la política exterior uruguaya. Ayer murió el TLC Uruguay-China. ¿Sí? Sí, no cabe duda. Era algo que algunos creíamos siempre inviable desde el comienzo, pero ayer esa definición la hace el propio gobierno. Porque en realidad el gobierno termina encontrando una especie de salvavidas para algo que le costaba mucho sostener y sale por una puerta relativamente cómoda. Momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de esta primera edición de MBD Noticias.
Señoras y señores, segundo bloque de MB Noticias y vamos a hablar de fútbol, como decíamos antes de la pausa, porque la selección uruguaya masculina sub-20 volvió a ganar, pese a que arrancamos ahí medio complicado, pero ganó finalmente 4-1 la Celeste a Bolivia después de empezar perdiendo en este hexagonal que se juega allí, el sudamericano de Cali, y que ya piensa en el título y pasaporte, además el Mundial para Indonesia, tras ganar 4-1, entonces su tercer partido, debí decir, del Grupo B. A diferencia de los dos primeros frente a Chile y Venezuela, que ganó 3-0. Ayer, frente a Bolivia, comenzamos perdiendo con gol de penal del encuentro boliviano a los 4 minutos y parecía complicada la cosa. Pero bueno, así terminó el primer tiempo y así siguió el partido, sin cambios, hasta los 62 minutos cuando ingresaron Luciano Rodríguez, Fabricio Díaz, Renzo Sánchez y Matías Derritis. 6 minutos después vieron empate y el primero de Álvaro Rodríguez fue de cabeza tras centro de córner. El segundo, también suyo, a los 79, lo estamos viendo empujándola con el pie derecho allí en el área chica. Y el tercero lo hizo de penal a los 90 minutos Fabricio Díaz. 1 por partido, viene mojando el hombre. Bueno, le dicen el Toro, el último tercero Rodríguez fue en tiempo agregado, hay que decir, tras eludir a un defensor y dejar sin chances al golero. Le dicen el Toro y se llevó la pelota. Es de la cantera del Real Madrid y juega en la celeste de Marcelo Broly porque eligió ser uruguayo el hombre. Mañana cierra el grupo ya clasificado como primero con 9 puntos, aunque pierda con el segundo, que es Ecuador, que tiene 4, al igual que Chile, que juega con Venezuela con 3 puntos. Y también Bolivia, que tendrá fecha libre. Así las cosas. 4-1 entonces, Uruguay le ganó a Bolivia y está pisando muy fuerte, ya pensando en lo que se viene. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional. Les contamos que las principales centrales sindicales en Francia llamaron este jueves a la huelga de actividades estratégicas como puertos y refinerías para presionar al Congreso, que desde la semana que viene va a analizar la reforma jubilatoria. La oposición a la reforma de las pensiones del gobierno del presidente francés Emmanuel Macron vive a partir de este jueves un nuevo episodio con llamamientos a la huelga en algunos sectores como las refinerías, la electricidad o los puertos. En vísperas de la segunda convocatoria unitaria de todos los sindicatos franceses el próximo día 31, los paros organizados este jueves y que se alargarán hasta el viernes tienen detrás sobre todo a la Confederación General del Trabajo. En las refinerías, aunque no se espera un parón total de su funcionamiento, lo que sí cabe es un bloqueo de entradas o salidas. Los líderes de los 8 grandes sindicatos franceses quisieron escenificar este miércoles, pese a las estrategias divergentes de protesta, su unidad ante la Asamblea Nacional, donde la semana próxima va a comenzar el examen en comisión del proyecto de reforma de las pensiones. Bueno, muy bien, estamos ya prácticamente en el final, pero hay más información que surge desde exteriores y esas noticias vienen de la mano del móvil de Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. José María, buen día para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en el barrio Kruger, que tiempo después absorbió el barrio La Comercial, porque vinimos al encuentro de la presidenta departamental del Frente Amplio, Graciela Villar, para conocer cuáles fueron las principales sensaciones luego de la visita del líder del Partido de los Trabajadores y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Graciela, gracias por recibir el móvil de MBD Noticias. Me imagino que bueno, que fue una jornada de júbilo. También en este reconocimiento de Lula Tabaré Vázquez, luego de que Lula en aquellas elecciones del 89 perdió con color de melo en aquel periodo tan sinuoso en Brasil del 90 al 95. Exactamente, fue realmente un honor recibir a Lula en Montevideo y en el Uruguay en particular. Creo que fue una señal bien importante, un guiño de solidaridad con el Mercosur, el tema de reunir a la CELAC por primera vez en Brasil y reunir a todos los presidentes de América Latina de distinto signo ideológico y político. Que Lula estuviera en Uruguay y que hablara con tanta sinceridad como lo hizo de algunos aspectos que venían siendo de discusión en Uruguay y el Mercosur, creo que fue un acto de generosidad política. Para nosotros es un honor después de lo que pasó el 1 de enero con este atentado en Plan Alto, porque es también una ratificación de la voluntad democrática de los gobiernos de América Latina, pero en particular del pueblo uruguayo, de defender la democracia como un sistema válido en todas sus dimensiones y respaldar esta gestión nueva del presidente Lula da Silva.
Desde lo político partidario, ¿qué valoración hacen también en virtud de que el último que había estado allí en la Intendencia dando un discurso había sido Fidel Castro en el año 1995? Justamente, creo que mucha gente se ha olvidado de eso, que fue invitado por Sanguinetti además, y también hubo una manifestación magnífica en la explanada de la Intendencia de Montevideo para recibirlo. Pasó lo mismo con Lula, es un líder que trasciende incluso los sectores de izquierda, es un líder internacional, todo el mundo aplaudió la llegada de Lula al gobierno por lo que significa Brasil en el contexto internacional, por el papel que juega en Naciones Unidas y por la importancia que tiene para ser de alguna forma el motor de arranque a un proceso de una comunidad común en América Latina que nos permita sentarnos como interlocutores válidos frente a Europa y frente a Estados Unidos. Y ese papel es el que va a jugar sin lugar a duda Lula, y lo ratificó en sus discursos, tanto con el presidente de la República como en el discurso que nos dio a todos los ciudadanos de entender el papel que tiene Brasil y el papel que tiene Lula en particular. ¿Qué piensa usted de las declaraciones, por ejemplo, de Orsi, que dijo que fue un acto político? ¿Ya se imponía por naturaleza que Lula iba a hablar con los ciudadanos, es decir, que iba a tener esa locución frente a, digamos, los ciudadanos de Montevideo que se arrimaron allí a escucharlo? Bueno, era una instancia que se iba a dar naturalmente, con convocatoria o sin convocatoria, sin haber sabido que iba a salir al balcón. De cualquier forma, los que estábamos realmente convencidos de que esto era un hito político importante, íbamos a rodear el lugar donde estuviera Lula, aunque no nos hablara, para demostrarle que la ciudadanía, el público, la sociedad estaba realmente congratulada de su presencia, que lo respaldaba y lo respetaba. Creo que es un comentario que no tiene de alguna forma un asidero, una connotación política. Fidel salió a esa explanada de la mano de Sanguinetti y nadie dijo que esto era un acto político en su momento y sin embargo fue un acto político relevante porque fue el restablecimiento de las relaciones de Uruguay con Cuba. Hoy Lula representa la defensa de la democracia en América Latina y quienes estamos afines con eso nos íbamos a volcar en cualquier instancia donde Lula tuviera. ¿Se tendría que haber hablado antes, digamos, en la interna del Frente Amplio sobre esta especie de alocución de Lula para los militantes? En realidad no fue para los militantes. Lula habló en la explanada de la Intendencia para la ciudad de Montevideo, para los ciudadanos y ciudadanas. La agenda que en la mesa política la habíamos estado viendo el día lunes, había una iniciativa por parte de Fernando Pereira, como presidente del Frente Amplio, de la posibilidad de un acto más abierto, más popular. Keita Maratí, que es quien define las relaciones internacionales, había dicho que no era conveniente, pero sí que estaba esta posibilidad y bueno, la posibilidad hizo que nos volcáramos y que le pudiéramos decir a Lula, estamos acá y te respaldamos. ¿Ya comenzó la campaña política por ahí, como dicen algunos dirigentes del Frente Amplio, por ejemplo Mario Vergara, que dijo que ya se estaba adelantando un poco la campaña? ¿Cree que esto es algo más de cúpulas y el ciudadano, digamos, el votante del Frente Amplio no lo siente tan así? Bueno, creo que sí. Creo que de alguna forma el agua está pasando un poco por encima de lo que la militancia de a pie estamos sintiendo. Creemos que hay que tener más cautela, más reserva y aprender un poco de los chinos y de los japoneses en aquello de la paciencia. Creo que las cosas se tienen que cocinar con más paciencia. Bueno, le hago la última, que casi me la responde con esta, pero bueno, la quiero pelear un poco. ¿Ya se está pensando las candidaturas departamentales a futuro, digamos, en virtud de que Cose, si se quiere, o al menos sobrevuela que sería una de las candidatas a la presidencia? Todavía no, pero sí estamos trabajando en el programa que vamos a ofrecer a la ciudadanía para el 2025, para analizar a 35 años de los gobiernos del Frente Amplio qué salto en calidad para reenamorar a los ciudadanos y ciudadanas de este departamento tenemos que darnos. Y eso supone evaluar qué hemos hecho, qué nos hemos propuesto, qué cosas sirvieron y qué no, para poder ser realmente renovadores y no conservadores en un proceso de cambio hacia el 2025. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y desde aquí nos despedimos, volvemos a Estudios contigo, José María. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias allí por tu trabajo también a nuestra entrevistada. Y nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero quédese en la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arrancamos Ciudad Viva, ¿eh?